tenemos que hablar un poco de las elecciones de Aragón. Sabe usted que es algo que no estamos hablando y que ha tenido una serie de consecuencias tanto en el espacio político de la llamada no izquierda, puesto que no les gusta que les llame derecha, como en el espacio político de la izquierda. Algo comentaba usted esta mañana, pero si quiere vamos a escuchar algunos de los comentarios que se han hecho. Bueno, ¿sabe usted que ocurrió algo muy interesante al final de la campaña? Que es que quizá el Partido Popular, que aunque no lo reconocía, debía suponer lo que podía pasar y llevó a su acto de cierre de campaña al señor Vito Quiles, que dice que no estuvo ahí como activista, sino como periodista, aunque respondía a preguntas de nuevas generaciones del PP, con lo cual parecía que estaba como artista invitado, a margen de que hizo una entrevista al señor Azcón, y también invitó a los meconios, que aunque no se han cansado de decir que no están al servicio de ningún partido, es verdad que la gente los asociaba con Vox, porque habían participado en actos de Vox y sobre todo eran muy cercanos al señor Infoblogger, que participó en Canciones con ellos, que sí se declara como alguien partidario a Vox. Sí es cierto que me dirán que los meconios participaron hace poco en un acto con la señora Isabel Díaz Ayuso. Con lo cual, dice, ¿ves? No somos de un... Y eso yo creo que Infoblogger eso no haría gracia. Digo, ¿qué hacéis? Sois... Bueno, y los meconios dijo, no somos de ningún partido. Pero el caso es que parecían, a mi modo de ver, guiños a ese electorado que sospechaban que les estaba comiendo la tostada. No parece que funcionará, pero aparentemente esa era la intención. De todos modos, creo que le puedo poner al señor Azcón, que es el candidato en Aragón, en teoría el ganador de las elecciones, aunque no se me pregunte por qué, creo que no estaba tan alegre como pensaba que iba a estar. Explicaba así en Onda Cero esta mañana el tema de la presencia de ambos en su cierre de campaña. A Vito Quiles lo invitó usted al cierre de campaña. Lo que he hecho ha sido tener más de 70 entrevistas. Todo el mundo que ha querido entrevistarme durante esta campaña electoral ha tenido oportunidad de hacerlo. Vito Quiles me entrevistó como medio de comunicación. ¿A los meconios los invitó usted al cierre de campaña? Pues lo hace el equipo de campaña. No es el grupo al que yo más sigo, al de los meconios, pero bueno, me imagino que será algún grupo más. No es el... Bueno, le cuento esto porque algún malvado periodista, pero en plan cotillo, porque no creo que tengan fuentes directas, dicen que fue una sugerencia de Madrid. No de señor Núñez Feijóo, vamos al señor de siempre. Pero no, es que también digo que a veces se le señala para todo. Yo no creo... Bueno, pero dicen, estos son los cotillos, que fue Miguel Ángel Rodríguez el que dijo, tíos, vais mal, Vox os va a comer la tostada, ¿por qué no hacéis un guiño y lleváis a los meconios y a Vito Quiles? Sobre todo en el tema de los meconios me dicen que fue cosa de Mar. En el caso de Vito Quiles ya no tengo tan claro, pero en todo caso sí me dicen que hubo ahí. Pero a lo mejor es solo un cotilleo. Pero en todo caso, antes de hablar de resultados, ¿qué opina de ese gesto de usar al señor Vito Quiles, que están empeñados en convertirle en el nuevo Charlie Kirk, cuando en mi opinión no es esa naturaleza de activista, es algo mucho más simple y más básico? Ya lo dije en una entrevista reciente que ha salido hoy publicada. Pero bueno, ¿qué opina usted al respecto? Yo, particularmente, sus respuestas también, la respuesta de Jorge Azcón, son bastante difusas. Y al final eso es bastante evidente. ¿Invitó usted a Vito Quiles? No, lo que yo he hecho es de... Vamos, que sí. ¿Y los meconios los llama usted? Bueno, eso es mi equipo de yo no diré... Vamos, que sí también. O sea que sí, que lo ha hecho el PP, que tanto a Vito Quiles como a los meconios sí los ha llevado él. Como estrategia, ¿qué quiere que le diga? Yo es que particularmente, a lo mejor es que creo un poco en estas cosas, pero no logro entender la capacidad para cambiar el voto que puede tener llevarte a los meconios y a Vito Quiles a responder preguntas de las juventudes del PP. Sinceramente, no sé qué puede cambiar eso, el voto. No sé en qué puede, no sé, modificar nada. Se lo digo como lo siento. O sea, que bueno, pues que su estrategia y su campaña y por intentar, no sé, acercarse más al PP madrileño triunfador. Bueno, pero vamos, no lo sé, sinceramente. Creo que a lo mejor durante la campaña, si se hubieran estado llevando, pues es que no sé, si iba a decir si se hubieran estado llevando a Ayuso, es que tampoco, es que Ayuso fuera de Madrid, es que tampoco tiene nada, entonces no les sé decir. La clave de todas estas elecciones, y ya entramos en el tema en cuestión, es que no tengo claro que PP y PSOE estén midiendo lo que está pasando. Quizá ahora empiecen a hacerlo un poco más seriamente, lo cual no digo ni que sea bueno o malo, simplemente que me llama la atención que no parece que hagan una evaluación de caras para afuera relevante, que es el PSOE sacó
ayer en Aragón los peores resultados de su historia en Aragón, empatados con los que sacó en 2015, con una diferencia. En 2015 el PSOE se hundió, el PSOE había llegado a tener 30 diputados en Aragón, para que lo entendamos, y tiene 18, porque apareció Podemos con 14 en 2015, que a la vez que estaba más bajo había quedado. Estaba muy claro de dónde había producido el trasvase, ¿no? Ayer Podemos, como usted sabe, sacó 0. Con lo cual, más allá de los 6 diputados de la Chunta aragonesista y del que tiene Izquierda Unida a sumar, no hablamos de un trasvase, o una de dos, o hablamos de un trasvase que está yendo a la izquierda, a la derecha, porque o estamos hablando de que porcentualmente la siguiente generación está cambiando y está haciendo que el porcentaje vaya a la derecha. Me da igual si son las mismas personas o simplemente que no son las mismas personas porque se van jubilando y los que van entrando van de otra manera. Pero el porcentaje que habitualmente va a la izquierda ya no coincide, que es lo que pasaba en elecciones anteriores. Y esa es la parte que tiene que ver con la izquierda. La derecha lleva mucho tiempo que a veces sacaba menos de lo que esperaba. Pensaba que iba a sacar más y no es menos. Esta es la primera vez que no es que haya sacado menos de lo que esperaba, es que ha bajado en votos, que es la anomalía que ha introducido Aragón en estos comicios, que directamente el PP, que es quien ha adelantado estos comicios con la excusa de que quería poder aprobar los presupuestos de manera más holgada, digo, pues enhorabuena, tío, vas a tener usted que negociar más todavía y más débil de cara a Vox. ¿Usted le sorprendió, por cierto, lo que ha pasado antes de continuar? No me sorprende en base a lo que ya hemos comentado muchas veces. La estrategia del PSOE ha sido seguir este suicidio particular que llevan, de seguir con estas políticas cercanas a Sánchez, que ya sabemos que en Aragón, que era una de las últimas comunidades reductos de uno de los varones, Lambán era el último que hubo, pues... Tengo dudas, es la que ha fallecido, pero si estaría triste o alegre, no lo sé. Porque su opinión sobre Pedro Sánchez estaba muy clara, entonces no sé si estaría triste. Dudas. Estaría... Yo también tengo dudas, sí, efectivamente, también tengo dudas. Pero finalmente a Pilar Alegría, que no deje ser de esta cuerda de Sánchez, que a día de hoy parece ser que es un PSOE bastante gastado, y no era su que quería Lambán, Lambán designó a otro, pero no le hizo caso a Pedro Sánchez y dijo, aquí no la debacle del PSOE era esperable, pero aquí hay una cuestión y, como usted bien dice, para mí es la gran noticia, que es lo del PP. Lo hemos dicho muchas veces. El PP de nuevo ha vuelto a cometer el gran error de creerse que su lucha era contra el PSOE. Más en Aragón que en ningún otro sitio donde el PSOE estaba tan debilitado, tenía que haber sido consciente de lo que Vox sí lo fue. Vox sabía que su rival era el PP, no el PSOE. Vox lo que ha hecho es una campaña para quitarle votos al PP. El PP lo que ha hecho es una campaña para pelearse con un partido al que no le tenía que quitar votos directamente, que era el PSOE. Lo que ha hecho la gente del PSOE, y es lo que yo opino en este caso y lo que creo que ocurrirá en las próximas generales, es que muchos van a dejar de ir a votar. Y eso va a repercutir también en más escaños para el Partido Popular en este caso o para la oposición. Creo que es lo que va a suceder. Creo que es lo que va a ocurrir. Pero le cuento una cosa que me llama la atención y que yo no puedo coincidir con algunos comentaristas. Porque muchos comentaristas del sector progresista en La Sexta estaban diciendo que, claro, que el PP, lógicamente, tenía mucho más interés en poner el foco en la decepción del PP que en el fracaso del PSOE. También es verdad que el PSOE era más esperable y, en cambio, lo del PP no se había visto venir. Quizá ellos por dentro sí lo sabían y por eso el gesto de los meconios y bitoques, pero de caras para afuera nos ha sorprendido a todos esa bajada. Entonces muchos analistas dicen, wow, claro, esto es culpa del PP por haberse radicalizado, ¿no? Escuchemos por ejemplo, usted decía, el señor Antonio Maestre. Alimentar a Vox creyendo que eso le podía servir como el miedo, ¿no? Alertar el miedo, y el Partido Popular ha hecho lo que nunca hay que hacer, copiar a la extrema derecha para pararla, que eso solo la alimenta. Es decir, han hecho todo lo que no hay que hacer para que la extrema derecha se vaya hacia abajo, es decir, la están alimentando con estrategias fallidas. Dice, es culpa del PP que ha alimentado a Vox radicalizando su discurso. Escuchemos al señor Monrosi. Mientras que el partido de ultraderecha franquista ha pasado de 7 a 14. De 7 a 14. Igual, alguna alarma, alguna alerta se encenderá en la calle Génova sobre que la estrategia a seguir no está siendo la más adecuada. Igual fichar a los neonazis amamantados por Vox y por Alvise en los últimos años no está siendo una estrategia especialmente brillante. Igual hay gente
no está siendo una estrategia especialmente brillante. Igual hay gente de derecha, de centro democrático en este país que necesita un mensaje de un proyecto creíble que se le diga, oye, somos oposición, pero antes que nada somos demócratas. O también creo yo le pregunto, ¿están diciendo que el fallo del PP ha sido radicalizarse? ¿En serio? También lo decía el señor Escolar. Como rampa de lanzamiento para Vox. Esto acaba en unas elecciones autonómicas y probablemente retroceder en Castilla. No sea hacer esta, pero a costa de hinchación de la derecha, la extrema derecha, que es la extrema derecha de Vox. Claro, es la derecha de Vox. Urgencia de unión, discursos, algo que no es lo tuyo, que de repente es copiar sus discursos, en un caballo que no controlas, copiar sus discursos, algo que no es lo tuyo, que de repente te subes ahí, se sabe cómo empieza, pero no cómo acaba. Ya veremos cómo acaba esta aventura para el Partido Popular. Entonces, aquí es lo que me falla. Decía, por cierto, cuando hablaba del señor Monrosi de fichar a los neonazis, entiendo que se está refiriendo a los meconios y a Vito Quiles. Yo creo que el término neonazi lo ha rebajado un poco de nivel si se lo aplica a los meconios. ¿No? Salvo que me haya perdido algo y han salido con esvásticas, pero yo que sí, me parece que son humor de derecha, si se quiere, y se quiere Pepe Vox y tal, y muy antiizquierda, pero no les imagino poniendo vídeos de elogio al pintor de la brocha gorda, al pintor austriaco, como digo. Pero bueno, a lo que iba, que os he sacado un tema importante y no me quiero despistar. Ha dicho, decía el señor Monrosi, claro, es que gente que hubiera podido votar al Partido Popular porque no han sido centristas y entonces, digo, a ver si lo entiendo. Vamos a ver si entiendo lo que estás diciendo. Un grupo de votantes del Partido Popular ha dejado de votar al Partido Popular y ha votado a Vox. Según Monrosi, es porque como se ha radicalizado el PP, esa gente que quería una opción centrista se ha pasado a Vox. Noto un fallo en el trasvase de votos. Quiero decir, si el señor Monrosi, el señor Escolar y el señor Maestre me están diciendo que los votantes que se han pasado del PP a Vox es por culpa de, claro, como el PP se ha radicalizado, se han pasado a Vox porque querían un PP centrista, noto un fallo en yo no creo que el PP se esté radicalizando. Sinceramente, creo que precisamente su gran fallo, su gran error es que es un partido que cada vez cuesta más entender a dónde narices van. Yo es que creo que ellos mismos no saben hacia dónde llevan el timón. Pero aquí hay una cuestión. Usted dijo aquí hace un año, no sé en qué empieza, pero usted dijo, es un partido que va a ser desideologizado, dijo en una ocasión. Totalmente, es justo, sí. Totalmente. Entonces, aquí están hablando del SPP boxizado. Puede que, no compro ese argumento, pero a lo mejor lo que están diciendo es que la gente no quiere ese PP boxizado y sí prefiere este Vox peperizado, este Vox que se está dedicando a los creadores de Vox, a los boxers puros, se está quitando en medio y se está quedando con este Vox de expeperos, a lo mejor es lo que la gente quiere. Yo ya me hago un lío. Yo no creo que sea eso, pero no sé si estén insinuando esto. El señor Azcón sabía perfectamente por dónde estaban perdiendo votos, porque él no ha dicho en ninguna campaña a esos que me dicen que me estoy radicalizando. No, ha respondido a otra acusación en el sentido contrario, que era a esta. Lo que hoy está defendiendo Vox es que el PP y el PSOE somos iguales. Lo que hoy está defendiendo Vox es que el PP y el PSOE somos iguales. Ahora sigo, pero esa es la campaña que está haciendo daño al PP, que es lo que no entiendo. O sea, a los votantes del PP que se han ido, les importa bastante poco que salgan Monrosi, Escolar o Maestre a decirles, ¡wow, qué PP más radical! Y en cambio un discurso que no sé por dónde está, por Twitter o por el Toro, que sí parece que esté funcionando, que es decir, en el fondo el PP es la marca azul del PSOE, en el fondo el PP es lo mismo que el PSOE, lo curioso es que luego quieren gobernar con el PP, pero bueno, pero que en el fondo les parece que el PP se parece demasiado al PSOE, es blandurrio, es acomplejado, es tal. Y ante esa pregunta digo, ¿qué cree usted que hace más daño al PP de acuerdo a esos votantes? ¿Decir algo muy radical o lo que está pasando ahora de hoy, mejor no pactamos con Vox, no sé qué, que es lo que yo pienso que en Extremadura, por ejemplo, les hizo mucho daño? La imagen que dio María Guardiola de decir, de que parezca que les da más vergüenza pactar con Vox y estarían más contentos pactando con el PSOE siempre que el presidente fueran ellos. Que es lo que yo creo que no quiere decir Azcón o no quiere decir María Guardiola. Que si pudieran elegir, preferirían gobernar con el PSOE, porque como guay, pero claro,
siendo presidentes ellos, que es lo que el PSOE no les va a conceder. Bueno, así termina su mitin. ¿Os acordáis de quién se inventó eso de que el PP y el PSOE éramos iguales? Pablo Iglesias. Esto empezó a decirlo Podemos. Era la casta quien decía, no, es la casta, es el PP y el PSOE. ¿Me queréis decir que yo soy igual que Pilar Alegría? ¿Que nosotros hemos gobernado igual que Pilar Alegría? ¿Que vamos a defender a Aragón y a España exactamente igual que lo hace el Partido Socialista, que solamente se preocupa de... No estás diciendo nada, ¿eh? Diciendo eso no estás diciendo nada. De la Pedro Sánchez. Venga, hombre, vamos a empezar a decir la verdad. Vamos a decir que Vox hoy es el mismo populismo que era Podemos y que no estamos dispuestos, Lo intentó, pero no parece que calara. Me gusta la contrarréplica de tú me dices que el PP y el PSOE somos lo mismo, yo te voy a decir que Vox y Podemos sois lo mismo. Sí, no ha calado mucho. Pero pregunto, yo quiero entender que la estrategia de Vox, que yo en su momento la vi muy infantil cuando rompieron con todos los gobiernos y tal, pero bueno, hay que ser objetivo, les está funcionando. Es porque se dieron cuenta que hay temas, como las políticas migratorias y tal, que el PP y el PSOE no pueden diferenciarse demasiado porque pertenecen ambos a la misma realidad europea. Y como ellos no están en ese mundo del Partido Popular Europeo, del Partido Socialista Europeo, sí pueden saltarse el guión en temas con la política migratoria. Y ahí lo que más le ayuda a Vox no es lo que digan los tertulianos de la Sexta, es, por ejemplo, entrevistas como esta, con tanta habilidad, de la señora Cuca Gamarra, diciendo, me siento más lejos de Vox que del PSOE. Que yo cuando le dice, muy lista no eres. Estás hablando, ¿sabes lo que opinarán tus votantes cuando vean eso? O por lo menos una parte de ellos. Totalmente, pero si es que al final, es que... Luego se preguntan por qué dejó de ser secretaria general del PP. Pero me cuesta mucho que lo vean. O sea, evidentemente vamos a ver, está claro que Vox es tu rival, pero tienes que gestionarlo con un poco de inteligencia. No puedes hacer que, si Vox es tu rival, lo que no puedes parecer es que te gusta más el PSOE que Vox. Al PSOE mételo, no lo nombres, déjalo de lado o ponlo al mismo nivel, da lo mismo. Pero con Vox lo que tienes que hacer es... Es lo que dicen. No, nos gusta el sanchismo, pero si volviera al PSOE bueno, de todos modos... igual. ¿Cuál es el PSOE bueno? El de Felipe González. Ese PSOE sí, García Paz. Pero que luego si estuvieran en el poder volverían a zurrarles. Es mentira. Es porque dicen porque no están en el poder ahora. Claro, pero ¿qué pasa? Que entonces el PP que antes renegaba de ese PSOE, el PP que hablaba, pues como bien sabe usted, pues del propio Felipe González, del PP de los 90. Lo que hace el achismo, claro, ayer era el felicismo lo que atacaban. Entonces, ¿qué más da? Si al final, como le digo, es el marketing de la época y del momento, y ya está. Y es lo que hay ahora mismo. Pero sí es cierto que el Partido Popular tiene un problema, y lo decía yo esta mañana, que es, si Núñez Feijóo no es capaz, con un partido en el gobierno, como es el PSOE, que gobierna en minoría, que no puede sacar ni sus presupuestos porque no tiene socios parlamentarios, que tiene a 2 secretarios de organización enchironados, medio enchironados, y con esto no moviliza a la gente ilusionada al PSOE, al PP, y tiene más o menos el voto que ya tenía antes. O sea, el PP parece que tiene el mismo voto que ya tenía antes de los escándalos. Si no estáis siendo capaces de que en esta situación genere ilusión, ¿cuándo? Somos ya muy mayores. Cuando se ven los escándalos de corrupción de la época felipista, Roldán y tal, se traduce con una oleada de ilusión hacia Aznar. Cuando pasó el tema de la guerra y del 11M, hubo una capital de ilusión sobre Zapatero. Y cuando salió la crisis económica contra el bipartidismo, hubo ilusión hacia Pablo Iglesias y Albert Rivera. Ahora tocaría que hubiera ilusión hacia el que es el líder de la oposición, Núñez Feijóo. Y parece que no está habiendo mucha ola de ilusión hacia Feijóo. A usted se le ha olvidado comentar a una persona, que es el más parecido aquí que tenemos a Feijóo, y podemos analizar la diferencia, que es don Mariano Rajoy. Mariano Rajoy y Feijóo son personas muy similares como líderes. Son un poco ese líder poco carismático realmente, que bueno, uno mucho... Casi se entendía más bien Feijóo cómo llegó hasta ahí que el propio Rajoy, por quien usted bien sabe, que, lo he dicho muchas veces, los dos son discípulos de Fraga, ¿eh? Los dos vienen de la escuela Fraga. Yo lo he dicho muchas veces en este canal, que a mí Rajoy creo que personalmente es un tipo que me caería en la distancia corta muy bien, se lo digo sinceramente, ¿eh? No ya por el tema de ser un poco madridista, pero lo que le digo, en este caso, la diferencia entre Rajoy y Feijóo, porque Rajoy llegó al poder, pues, entre comillas, tranquilamente, es que no existía Vox, es que no había una alternativa. Y Feijóo
Su problema es que sí tiene una alternativa. Y es una alternativa que le hace mucho daño. Creo que las próximas elecciones, si esto sigue así, creo que las próximas elecciones, las generales, va a ganar el PP. Con un Vox muy cercano, con un Vox detrás muy cerca, ¿eh? Porque, y usted dice, hombre, ¿no cree que puede hacerle daño y que entre el PP y Vox se quiten votos y al final el PSOE, desde mi punto de vista, lo que va a ocurrir, pero esto ya digo, estoy hablando a un año vista, ¿eh? Lo que creo que va a ocurrir con el Partido Socialista es que los votantes van a dejar de salir a la calle y se van a quedar en casa, muchos. Y eso es lo que va a hacer que la derecha consiga más votos. Por eso, Gabriel Rufián sale en unas declaraciones viendo Se está adelantando al último tema por el que le quería preguntar, que era el último protagonista al que usted está citando. Pero pues entonces, antes de hablar de la operación Rufián, por así llamarlo, sí le tengo que preguntar, por terminar con el señor Feijóo, hasta ahora veo un debate que es si Feijóo vuelve a perder unas elecciones generales, que en el fondo la prueba las gané. Bueno, me refiero perder, no gobernar, no ser más votado. Me refiero no gobernar, pero no tenga mayoría suficiente. Está muerto políticamente, no es lo que sería hasta ahora. Y ahora algunos compañeros periodistas me han dicho, yo no estoy en ese nivel todavía, yo todavía estoy en los que si pierde, que dicen, ¿crees que va a llegar a 2027? Pues es complicado. Si fueran inteligentes en el PP, no llegaría. Si fueran inteligentes en el PP, no llegaría. Y plantearía una alternativa. Ahora uno piensa, ¿y qué alternativa? Evidentemente no voy a decir Isabel Díaz Ayuso, porque considero que es una alternativa a suicidio, ¿eh? O sea, creo que Isabel Díaz Ayuso es... Hombre, ella genera ilusión en sus zonas, ¿no? En Madrid, también en Toledo, hay zonas donde solamente genera mucha ilusión, pero hay otras donde igual no genera tanta. Usted tendría... Yo tengo una persona en mi cabeza, ¿eh? Yo tengo una persona en mi cabeza que pienso, pero y le digo que con todas mis reservas, ¿eh? ¿Quién piensa usted? ¿Juanma Moreno? Yo pienso en Cayetana Álvarez de Toledo, fíjese lo que le digo. Que yo ahí soy menos optimista que usted. Yo creo que a Álvarez de Toledo le haría mucha ilusión a Pedro. Hombre, es lo mismo que, no digo a nivel de ideología, a nivel de formas, es lo que es muy parecido a Vox, ¿no? Sería recuperar, traer de vuelta a lo que estaba en Vox. Pero si es que voy a eso, es que lo que necesita el Partido Popular ahora mismo es eso, no es ganarle votos al PSOE, es ganárselos a Vox. Y la única persona que lo puede hacer sin meter la gamba, que también puede meterla, pero yo creo que sería esta persona. Se lo digo y no es ni mucho menos santa de mi devoción, pero bueno. No, sí, recuerdo, usted ya hicimos una pieza sobre ella donde ya se desfogó usted a gusto sobre lo que opinaba de su